just to take a real quick review of last week. Y quiero hacer ahora un pequeño repaso de lo que cubrimos la semana pasada. Because the next two messages are founded on last week. Porque los próximos dos mensajes son fundados en el mensaje de la semana pasada. So if you didn't get a chance to read the outline or go online and watch the video, Tuvieron un chance de leer el bosquejo o ver el bosquejo en la internet o mirar el video, you probably should do that. deben hacer esto. We talked last week about being on a journey. Hablamos la semana pasada de que estamos en una jornada. We talked about how Christ invites us on that journey, that He takes our hand. Hablamos de cómo Cristo nos invita a tomar esta jornada y Él toma nuestra mano. It's a journey of transformation. Es una jornada de transformación. And where is that transformation taking place? ¿Y dónde esta transformación está ocurriendo? It's taking place in our minds. Está tomando lugar en nuestra mente. Minds are transformed Y mientras nuestras mentes son transformadas, as they are renewed, mientras son renovadas, as we walk with Christ, mientras caminamos con Cristo, we listen to His Word, escuchamos su palabra, we fellowship with Him, compartimos con we have Él, intimacy with Him, tenemos intimidad con Él, our thoughts change and we begin to have different actions. nuestros pensamientos cambian y empezamos a tomar un curso de acción diferente. We start moving down that journey of transformation. Nos empezamos a mover dentro de nuestra jornada de nuestra transformación. Little by little, our thoughts are replaced with the thoughts of Christ. Poco a poco nuestros pensamientos son sustituidos por los pensamientos de Cristo. And as we do, we become more like Him. Y mientras lo hacemos nos convertimos como Él. God's to be in His image. La intención original de Dios, de nosotros ser su imagen. It's like how they say a couple, after many years, they begin to look alike. Es como cuando dicen que una pareja después de muchos años juntos se empiezan a parecer. They don't really look alike, No, realmente no se parecen mucho, but they're beginning to have the same mannerisms. pero ellos empiezan a tener los mismos manerismos, They're beginning to walk the same way. empiezan a caminar de la misma They manera use the same expressions. y a utilizar las mismas expresiones. And that's where this journey is taking us. Y hacia ese lugar es que esta jornada nos está llevando. This is what Paul referred to as having the mind of Christ. Esto es lo que el apóstol Pablo se refiere al decir de que tenemos que tener la mente de Cristo. Thinking His thoughts, Pensar sus pensamientos, knowing His intent and His will. conociendo sus intenciones. Well, today we're going to continue. Pero el día de hoy vamos a continuar. We're going to continue on in this journey. Vamos a continuar en esto And we're going to look at that, having the mind of Christ. y vamos a ver cómo es el tener la mente de Cristo. If we have the mind of Christ, Si tenemos la mente de Cristo, we will begin to act like Christ. vamos a comenzar a actuar como Cristo. So today's message, Y the por lo title of tanto- today's message is Thinking Like Christ, Acting Like Y el Christ. título del mensaje de hoy es Pensando como Cristo, actuando como Cristo. Because the one precedes the other. Porque la primera parte sigue a la segunda. La segunda parte sigue a la primera, perdón. Our actions are always the result of our thoughts. Nuestras acciones son siempre los resultados de nuestros pensamientos. So we're going to look at Christ in a few ways. Entonces vamos a mirar a Cristo en diferentes maneras, en unas cuantas maneras. How did Christ act? ¿Cómo Cristo actuó? Well, No. how did Christ act? ¿Cómo Cristo actuó? What was His main role here on earth? ¿Cuál era su nombre, Role. cuál era su rol aquí sobre la tierra? Yes, He came as a sacrificial lamb. Sí, él vino como un cordero de sacrificio. Yes, He came to redeem us. Sí, él vino a redimirnos. But when He was here on earth, Pero what was He? mientras estaba aquí en la tierra, ¿quién era él? He was the Son of God, Él era el Hijo de Dios, but His primary role was a servant. pero su papel principal era que era un sirviente. His whole life, He served mankind. Toda su vida él le sirvió a la humanidad.
So today when we're talking about acting like Christ, Y en día de hoy que estamos hablando de actuar como Cristo, we're going to be talking about the servanthood of Christ vamos a hablar de la servidumbre de Cristo. and what that means to us if we're supposed to be like him. Y que eso nos indica a nosotros si vamos a ser como Él. But first let's look at the motive. Primero vamos a mirar al motivo. What was Christ's motive for serving? ¿Cuál fue el motivo para Cristo servir? Because if we're to follow him, Porque si lo vamos a seguir a Él, we need to understand his motive. tenemos que entender su motivo. Because if you don't have the right motive, Porque si tú no tienes la motivación the correcta, sufficient motive, la motivación you're never suficiente, going to follow through with what you want to follow through with. nunca vas a completar lo que tienes que completar. It's like, I think they say it's the why behind something. Esto yo pienso que es lo que dicen, el porqué de las cosas. If you don't have a big enough why, you're not going to do it. Si tú no tienes un porqué suficientemente grande, no lo vas a hacer. Well, Christ's motivation was love. La motivación de Cristo fue el amor. We've learned that God's very essence is love. Nosotros aprendimos que la esencia verdadera de Dios es el amor. Think about it. Christ was in glory. Piensen en esto. Cristo estaba en la gloria. He was a King of Kings in heaven. Él era el Rey de Reyes en el cielo. What would motivate him to come down and take on our flesh, that's base. That's like us going and sitting in a gutter. ¿Qué lo iba a motivar a él a despojarse de su gloria y descender y hacerse carne? Eso es como sentarse en la cuneta. What would motivate that? ¿Qué motivaba esto? His motivation was love. Su motivación era el amor, Twofold. de doble manera. Love for God El amor por Dios and love for that which God loves. y el amor por aquello que Dios amaba. He loves us. Él nos amaba a nosotros. We are what God loves. Nosotros somos lo que Dios ama. The word says we're the apple of his eye. La palabra dice que somos la manzana de sus ojos. That means he's put his affection on us. Eso quiere decir que Él pone sus afecciones en nosotros. That means he desires us. Significa que Él nos desea. It's like, if you're a collector of a certain type of collectible item, Si tú eres un coleccionista de cierto tipo de cosa and you see that rare piece that no one else has, y tú ves esa pieza rara que nadie más tiene, you're willing to sell everything to buy that piece. tú estás dispuesto a vender todo lo que tienes para poder Your comprar esa affections pieza. are on that piece. Tus afecciones están sobre esa pieza. You feel you'll be complete if you have that Tú piece. te sientes que vas a ser completado si tú obtienes esa pieza. God had such a desire to bring us into communion with him. Dios tiene un deseo inmenso de traernos en comunión con Él, To take away that barrier of relationship. de eliminar esa barrera en nuestra relación That he gave his son. que Él dio a su propio Hijo. And in giving his son, Y al dar a su Hijo, he was everything to him. que era todo para Él, Just like the collector. y de la misma manera que el coleccionista. You know what? That's love. ¿Saben qué? Eso es amor. And that's the kind of love that Jesus came to earth with. Y ese es el tipo de amor que Cristo trajo a la tierra con Él. He disrobed himself. Él se desnudó a sí mismo. What can I say? ¿Qué puedo decir? We have such a distorted view in Christendom today. Tenemos una visión tan distorsionada en el mundo cristiano del día de hoy. We somehow believe that everything is about us. De alguna manera nosotros hemos llegado a creer que todo es acerca de nosotros. We don't even entertain the thoughts that we're here for a purpose outside our own lives. Ni siquiera entretenemos el pensamiento de que nosotros estamos aquí para un propósito fuera aún de nuestras vidas. If we are to act like Christ and He's servant, that's His primary role. Y si nosotros vamos a actuar como Cristo y servir como nuestro rol principal o papel principal, He was our model while we were here Él era on earth. nuestro modelo mientras estuvo aquí.
then we need to learn how to serve. Nosotros tenemos que aprender cómo servir. And that takes on many forms. Y eso toma muchas formas. Sometimes I think about the Israelites in the wilderness. A veces pienso acerca de los israelitas en el desierto. The word says that they knew his acts, but Moses knew his ways. La palabra dice que ellos conocían sus hechos, sus obras, pero que Moisés lo conocía de una manera diferente. They saw the miracles of God, Ellos vieron los milagros de Dios. but they didn't have a relationship with God. Ellos no tenían una relación con Dios. They didn't understand his love. Ellos no entendían su amor. But Moses understood his ways. Pero Moisés entendió sus caminos. He had an intimate relationship. Él tenía una relación íntima con Dios. And if you saw the current version of Moses in the theater, it's not really that accurate. So you might want to go back and read the Bible and see, what the Bible really says about that. Si ven a Moisés en el cine, no es muy correcta. Es mejor que vayan a la Biblia y lo lean. Moses had direct communication with God, Moisés tenía comunicación directa con Dios. and he knew God's purposes and wills. Y él conocía los propósitos y la voluntad de Dios. And because he knew the motive of God, he served God. Y como él conocía el motivo de Dios, la motivación de Dios, él le servía a Dios. He loved what God loved. Él amaba lo que Dios amaba. Yeah, there were times when he would say, God, just take away these people. Había veces que él decía, por favor, Señor, elimina a esta gente. Because it's as if he was doing it all on his own. Porque parecía que él lo estaba haciendo todo por sí mismo. But we need to learn God's ways, Pero tenemos que aprender los caminos de Dios. not just seek him for his miracles, No buscarlo por sus milagros. not just for the things he can do for us, No solo por las cosas que puede hacer por nosotros. but come to know him in a greater way, understanding his love and his motive. Pero amarlo en una manera mejor, no por entender sus caminos y sus propósitos. The greatest love is a sacrificial love. El mayor amor es el amor de sacrificio. And that was what Christ's life was all about. Y esa era de lo que la vida de Cristo era acerca de. Not just on the cross, No solamente en la cruz, but all the way up to the cross. no, sino de todo el camino hasta la cruz. He was always giving, always serving. Siempre estaba dando, siempre estaba sirviendo. I think of his first miracle, the wedding at Canaan, Yo pienso en su primer milagro en las bodas de Canaán, where his mother came and asked him, Jesus, do something, meet the need. cuando su mamá vino y le dijo a él, Jesús, haz algo, llena la necesidad. Why do you think that she knew that he could do something? Porque ustedes piensan de que ella sabía que él podía hacer algo. Because he had lived his whole life that way. Porque él había vivido toda su vida de esa manera. The Bible doesn't record all the miracles before that. La Biblia no registra todos los milagros antes de este, But obviously God had been doing things through him. pero obviamente Dios había estado haciendo cosas a través de él. So his whole life he was serving. Por lo tanto, toda su vida él estuvo sirviendo. Think of your role as a parent. Piensa en tu papel como padre. Think of the love you feel towards your children. Piensa en el amor que tú tienes hacia tus hijos. Assuming you were raised in a functional family, Asumiendo que hemos sido educados o criados en una familia funcional, there's a special love and bond in a family. hay un amor especial y una conexión especial And en la familia. in that family there's a comfort. Y en esta familia hay una zona de confort. But often we see the siblings when they're young fighting. Pero muy a menudo vemos a los hijos peleando cuando son jóvenes. And sometimes we see that in the church, don't we? Y a veces vemos eso en la iglesia, ¿verdad que sí? That's an immature church. Es una iglesia inmadura. That's a church that, okay, we're small children and we're just fighting. Eso es una iglesia que todavía somos niños pequeños y solamente estamos peleando, luchando. We don't understand the value of family. No entendemos el valor de la familia. Well, God's put us in an eternal family. Pero Dios nos puso en su familia eterna.
And we have to express that love in the body of Y Christ. tenemos que expresar ese amor en el cuerpo de Cristo. We have to put away the childish things, Tenemos que poner a un lado las niñerías, the jealousness, los celos, the fighting, las peleas, the bickering. las discusiones, Without unity, we'll never get anything done. porque si no, nada va a ser realizado. So love Por lo tanto, el amor cleanses all that. limpia todo esto. If we have a motivation of love and we value the family of God. Si tenemos la motivación del amor, entonces valorizamos la familia de Dios. Let's turn to Matthew 22:35. Vamos a Mateo 22:35. Most of you are familiar with this scripture. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esta escritura. It's one of many occasions where Christ talks about the great commandments. Es una de las muchas ocasiones en que Cristo habla acerca de los grandes mandamientos. When we say great commandments, that's because they're the greatest, they're the most important. Cuando decimos que son los grandes mandamientos es porque son los más grandes, los más importantes. Okay, I'm going to read in English. And one of their number, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which kind of commandments is great and important, the principal kind in the law? Some commandments are light, which are heavy. And he replied to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great, most important principle and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as you do yourself. These two commandments sum up, and upon them depend all the law and the prophets. So what is Christ telling us? ¿Y qué es lo que Cristo nos está diciendo? Love is our motivation for everything. El amor es nuestra motivación para todo. First, our premium love has to be towards God. Primero, nuestro amor debe ser hacia Dios, Because He's the source of all love. porque Él es la fuente de todo el amor. And then we have to love others as we love ourselves. Y entonces tenemos que amar a otros de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. What does that mean? That means valuing other people as we value ourselves. Eso es lo que significa esto. Esto significa que valorizamos a otras personas de la misma manera que nos valorizamos a nosotros mismos. That means serving them. Eso significa servirles. Let me read another scripture here. John 13:33 through 35. It's where Jesus talks to the disciples. La próxima escritura que va a leer es Juan 13, 33 al 35. And you'll be getting the outline. And I noticed this week in updating the database, there's some people that are visiting on a consistent basis that aren't in our database. If you want to receive the outlines, please, after the service, you can give your email to Carmen Caraballo in the front here, and she'll get you in there. Okay, John 13:33. Dear little children, I am to be with you only a little longer. You will look for me, and as I told the Jews, so I tell you now, you are not able to come where I am going. I give you a new commandment, that you shall love one another, just as I have loved you. So you too should love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another, if you keep on showing love among yourselves. Now, one thing I found interesting, Una de las cosas que encontré que es interesante, the commandment changed a little bit. el mandamiento cambió un poco. The first time it was love others as you love yourself. En la primera vez fue ama a otros como te amas a ti mismo. But at the end of Jesus' ministry, he tells his disciples, love others as I have loved you. Pero al final de su ministerio, Jesús le dijo a los discípulos, ama a los otros, amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. This is a greater level of love. Este es un mayor nivel de amor. This is like, okay, challenging. Esto es
God loved us bien to the retador. point of death, and He wants us to love others that way. Dios está siendo llevado a la muerte y nos pide a nosotros que amemos los unos a los otros. Dios nos amó hasta la muerte. Perdón. It's a sacrificial love. Es un amor de sacrificio, It's not a love of convenience. no es un amor de conveniencia. So we are challenged to love. Y por lo tanto estamos retados a amar. And this love is our motivation for serving. Y ese amor es nuestra motivación para servir. Now I want to take a few moments to discuss the qualities of a servant. Voy a tomar unos momentos para discutir las cualidades de un sirviente. And of course, using Christ as our example. Y de hecho, utilizando a Cristo como nuestro ejemplo. Because remember, we're talking about having the mind of Christ. Acuérdense que estamos hablando de tener la mente de Cristo. Learning how He thinks, learning how He acts. Aprender cómo Él piensa, aprender cómo Él actúa. Let's turn to Philippians 2, 5 through 11. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. The first quality we're going to talk about is a servant sets aside his rights and privileges. La primera cualidad que vamos a hablar es que un sirviente pone a un lado sus derechos y privilegios, su And posición. we're going to look at how Christ did this in His life. Vamos a ver cómo Cristo hizo esto en su vida. Okay, starting with verse 5. Let this same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Let Him be your example in humility, who, although being essentially one with God and in the form of God, possessing the fullness of the attributes which make God God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained, but stripped Himself of all privilege and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant or a slave, and that He became like men and was born a human being. And after He had appeared in human form, He abased and humbled Himself still further and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross. Therefore, because He stooped so low, God has highly exalted Him and has freely bestowed upon Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. This is a powerful scripture. Esta es una palabra poderosa. It shows us how Jesus stripped Himself of His rights and privileges. Nos muestra cómo Cristo se deshizo de sus derechos y privilegios. No example I can give you can really portray this. No les puedo dar ningún ejemplo que realmente pueda demostrar esto. I mean, if you think of the wonder of the universe, Si usted piensa en las maravillas del universo and that Christ in God created that universe, y que Cristo en Dios creó ese universo and that He would somehow put Himself into a human flesh, y que luego de que de alguna manera Él se puso dentro de la carne humana, really our human minds can't really conceive that. realmente nuestras mentes humanas no pueden concebir esto. Any example we have would be so minimal. Cualquier ejemplo que pudiéramos dar sería tan mínimo que He totally disrobed Himself. Él totalmente se despojó a sí mismo. He confined Himself to our world. Él se confinó a nuestro mundo. It's like, I mean, this is an insignificant example, but have you ever seen that show Undercover Boss? Usted ha visto, esto es un ejemplo insignificante, pero ¿alguna vez usted ha visto el programa El Jefe Encubierto? It's like the CEO, Es como que el dueño de la compañía, el Chief Financial Officer, he goes like undercover. He goes in Sí. his company, se mete encubierto dentro de su compañía and he usually goes at the lowest level, y usualmente utilizando las cosas al nivel más bajo
And he goes throughout the whole company in incognito. Y atraviesa a través de toda su compañía de incógnito. Sometimes they have to put on disguises so people don't recognize him. Muchas veces tienen que poner disfraces para que la gente no lo reconozca. It's kind of like that. God came undercover. No es como que Dios vino encubierto. He came and lived among us. Él vino y vivió en medio de nosotros. It's like he came to identify with us and understand our perception of the world. Y él vino a compartir con nosotros y entender nuestra percepción del mundo. That's where it talks about Christ being our high priest. Por eso de eso que habla cuando dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Yeah, he disrobed himself. Él se despojó a sí mismo. Or sometimes you'll hear of companies where maybe it's privately owned and the owner says to their child, you have to start at the bottom. A veces ha habido compañías que son compañías privadas y los dueños le dicen a sus hijos, tienes que empezar desde lo más bajo. Even though they're an heir of that company, they're at the bottom. Aun cuando son los herederos de esa compañía, están en la parte baja de la escala. They've disrobed themselves to understand the company. Ellos se despojan de sus derechos y privilegios para entender la To compañía, understand the perspective of the people that work for them. para entender la perspectiva de las otras personas que trabajan para ellos. But this kind of goes contrary to how our world really works. Pero esto es como contrario a lo que como realmente el mundo trabaja. We're always taught that success is getting to the top so people can serve us. Siempre hemos pensado que el éxito significa que vamos a llegar hasta la parte de arriba para que la gente nos sirva. It's not like starting at the bottom where you have to serve. No es como comenzar en la parte de abajo para que tú tengas que servir. In fact, if you're at the bottom, well, you're not very successful. De hecho, si estás en la parte baja, no eres muy exitoso. And sad to say, this human philosophy has crept its way into the church. Y es triste decirlo, pero esta filosofía humana ha encontrado su manera de entrar dentro de la iglesia. Instead of judging our spiritual maturity upon the way we respond as Christ responded, En vez de mirar a nuestra madurez espiritual en la manera en que respondemos como Cristo responde, we base it based on what we have or what we've acquired. nos basamos en lo que tenemos o lo que hemos adquirido. Look at Jesus. What was he acquiring when he was on earth? Miren a Jesús, ¿qué era lo que él estaba adquiriendo cuando estuvo en la tierra? Nothing. Nada. I mean, sure, at the end, he acquired our lives. Claro, al final él adquirió nuestras vidas. But he wasn't doing that. He was doing that for God. Pero él estaba haciendo eso para Dios. He was doing God's will. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. He was serving God's purposes. Él estaba sirviendo a los propósitos de Dios. You know, the word says, we all know the scripture, seek ye first the kingdom of God. La palabra dice, y todos conocemos la palabra, busca primero el reino de Dios And those other things will follow. y todas las demás cosas serán añadidas. But let me tell you, when we're talking about this year about abundance, Déjenme decirle, este año estamos hablando acerca de la abundancia. abundance is up here. La abundancia está aquí arriba. We're talking about abundance according to spiritual senses. Estamos hablando de abundancia de acuerdo a los sentidos espirituales. Now, I believe that ends up showing in your natural, Yo creo que eso va al final es mostrarse en lo natural, but it starts here. pero comienza aquí. I mean, we think of people in our body right now that are sick. Nosotros sabemos y conocemos que hay gente en medio de nuestro cuerpo que están enfermas. They may be sick in bed, but they could still be living in abundance. Que pueden estar enfermos de cama, pero pueden estar viviendo todavía en abundancia. Yesterday I visited Shada in the hospital. Ayer yo visité a Sheila en el hospital. And yes, I found her extremely weak, De hecho, la encontré extremadamente débil, very thin, bien delgada, but her spirit was strong. pero su espíritu estaba fuerte. And you know, I had to testify, Shada, you may be weak in body, but I think you're stronger in mind than all of us right now. Y yo tengo que testificar que Sheila quizás está débil en su cuerpo, pero tiene la mente más fuerte que cualquiera de nosotros. Abundance starts here. La abundancia comienza aquí. But this idea that
our world revolves around us Pero esta idea de que el mundo se mueve alrededor de is not nosotros, what Christ taught. no, eso no fue lo que Cristo enseñó. In fact, if you had to look for a definition of success in Christ's eyes, Y de hecho, si tienes que buscar por una definición de éxito ante los ojos de Cristo, would be how many people you served and not how many people served you. eso será a cuánta gente le has servido tú, no cuánta gente te ha servido a ti. That's why people that have a strong identity in Christ and know who they are, Pues, eso es como que la gente que tiene una identidad fuerte en Cristo y saben quién son, they can do anything in the church and it doesn't affect their identity. ellos pueden hacer cualquier cosa dentro de la iglesia y eso no afecta su identidad. Because they know whether they're cleaning the toilets or preaching or doing the audio visual or teaching the kids, their identity doesn't change. Porque ellos saben que no importa lo que estén haciendo dentro de la iglesia, ya sea limpiando los baños, ministrando, atendiendo a los niños o haciendo cualquier tipo de eso, eso no afecta a quiénes ellos son. They're serving because they're called to serve. They're called to love. Ellos sirven porque están llamados a servir, están llamados a amar. Why do you think someone that maybe is making a 6 or 7 figure income annually ¿Qué ustedes piensan de una persona que ella esté haciendo una cantidad de dinero de 6 o 7 figuras anualmente? can go on the weekend and volunteer at a soup kitchen Puede ir for free durante los fines de semana y ir a las cocinas de homeless, trabajando de voluntario, basically doing a job that's minimum wage, probably a job they've never had to do in their life, básicamente haciendo trabajos que son de salario mínimo o algo que nunca habían hecho en su vida. it doesn't affect who they see themselves as Eso no afecta a cómo ellos se ven, cómo ellos son, because they know who they are. porque ellos saben quiénes son. But we have too many people in the body of Christ that lack identity. Y tenemos mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que carecen de identidad. They don't understand. Ellos no entienden. I remember in one church we were at, Yo me acuerdo en una iglesia que nosotros estábamos, it really tested my patience realmente tentaron mi paciencia, because every Sunday, porque cada domingo the same lady la misma dama would like basically almost push over my daughter and I to get to my husband. básicamente me empujaba a mí y a mi hija hacia un lado para llegar hasta mi esposo, To touch the anointed one. para tocar al ungido. Oh, and it made me sick and it made me so mad. Eso me informaba y me hacía sentir mal, rabiosa. And it made me more mad for my daughter. Y entonces me sentía mal por mi hija. Because I said, what kind of example is this lady showing to my daughter? Y yo lo que pensaba era qué tipo de ejemplo esta dama está presentando a mi hija. My daughter hated going to that church. Mi hija odiaba ir a esa iglesia. I had to do like repair after each service. Yo tenía que hacer trabajo de reparación después de cada servicio. Not just for that, but for many things that happened in that No church. solo por eso, sino por otras muchas cosas que pasaban en esa iglesia. But I was like, oh God, if she does it one more time, Y yo decía, Señor, si vuelve a hacer esto otra vez, I'm going to be, what do they call them, linebackers or something? me voy a convertir en un lineman de I'm going to fútbol. tackle this lady because I'm sick of her pushing my daughter over. Voy a tumbar a esta dama porque yo pienso que está empujando a mi hija. That's not servanthood. Eso no es servidumbre. She didn't value the body of Christ. Ella no valorizaba el cuerpo de Cristo. She valued position. Ella valorizaba posición. She wanted to touch success. Ella quería tocar el éxito. That's not servanthood. Eso no es servidumbre. That's not Christ. Eso no es Cristo. And we have too many people in the body of Christ looking for their ministry. Y tenemos mucha gente dentro del cuerpo de Cristo buscando su ministerio. I'm not saying we don't have ministries, we do. Yo no digo que no tenemos ministerios, tenemos ministerios. But their whole focus is my ministry. Pero el enfoque de ellos es mi ministerio. But they never serve anybody. Pero nunca le sirven a nadie. And when they do get up and minister, they don't minister through the love of Christ. Y cuando llegan a ministrar, ellos no ministran del amor de Dios, de Cristo. We have to understand the virtues of Christ. Tenemos que entender las virtudes de Cristo. Do we want to be like all those people out there, or do we want to make a difference? ¿Queremos ser como todas esas personas allá afuera o queremos hacer la diferencia? The church is not growing. La iglesia no está creciendo.
Out there, most of the churches that get big, it's transferred growth. Allá afuera, la mayor parte de las iglesias que crecen es crecimiento transferido. So all the small little churches Todas las iglesias pequeñas close down to go join a big church. cierran para irse a unirse a la iglesia grande. So we can be part of the success. We can touch the success. Que así podemos ser parte del éxito, podemos tocar el éxito. But that's not growth. Pero eso no es crecimiento. All you're doing is just changing, seats. Lo único que estás haciendo es cambiando de asiento. We have a mandate to serve. Tenemos un mandato a servir. Christ says to go, to reach and make disciples. Cristo dijo que fuéramos, que alcanzáramos y hiciéramos discípulos. Do you know what the statistic is now about evangelism? ¿Saben cuáles son las estadísticas en el día de hoy acerca del evangelismo? 95% of people that call themselves Christians have never led a person to the Lord. 95% Or a de las profession of personas faith. que se dicen cristianas nunca han guiado o llevado a ninguna persona a aceptar a Cristo. Maybe you're in that percentage. Quizás tú estás dentro de esos Well, if you personas. are, I guess you don't have to feel alone. Si estás ahí, no te sientas Because solo. 95% of us are there. Porque 95% de nosotros estamos ahí. But we need to change this. Pero tenemos que cambiar esto. Can you imagine the burden on the 5% that actually are? Imagínense en la carga que el 5% tiene. They're like the Moses of this generation. Ellos son como los Moiséses de esta generación. The whole weight of the people is falling on them. Todo el peso del pueblo está cayendo sobre ellos. We got to get past this. Tenemos que atravesar esto. We have to begin to share and put down what we think is our importance, disrobe ourselves and become like Christ. Tenemos que empezar a compartir y quitarnos lo que nosotros llamamos nuestras vestimentas y empezar a compartir a Cristo. We have to make ourselves available to Tenemos que God. hacernos nosotros mismos disponibles para Dios. And by available, I mean time. Y al decir disponible me refiero a tiempo. We all have 24/7. Todos tenemos 24/7. I mean, after Apostle Gary's messages on eliminating excuses, Después de los mensajes del apóstol Gary de eliminar las excusas, I find I edit my text messages and emails much more. yo me doy cuenta que ahora edito mis mensajes y mis emails mucho más. I get rid of about a third of it that's actually an excuse. Ya he borrado como un tercio de ellos que son como una excusa. It's like we all have the same amount of time. Es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. I could say, well, I didn't do that because this came up. Yo puedo decir, no hice esto porque esto surgió. Well, what about the rest of the week? ¿Y qué pasó con el resto de la semana? So we have to realize that we all have the same amount of time. Tenemos que realizar que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Jesus spent all of his time ministering. Jesús utilizó todo su tiempo para ministrar. He spent his life serving. Él dedicó su vida a ministrar. We have to realize there's two parts of that time issue. Tenemos que realizar que hay dos partes para ese asunto del tiempo. We have to use our time to serve God, Tenemos que utilizar nuestro tiempo para servirle a Dios, but we also have to use our time to be with God. pero también tenemos que utilizar nuestro tiempo para estar con Dios. Otherwise, we're trying to share manna that's rotten. Estamos tratando de compartir Manna. maná que está podrido. Remember in the Old Testament where God would give the manna? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento que Dios proveía el maná? It was fresh for the day, Era fresco por ese día, but the next day was rotten. pero al día siguiente estaba podrido. We have to daily go with the Lord. Y nosotros tenemos que diariamente ir al Señor. Just like Jesus did, he set himself apart. Como Cristo hizo, Él se separó. How do you think he always said, I do what I see the Father do? ¿Cómo ustedes piensan que Él podía decir, yo hago lo que vi del Padre? Because he spent time with the Father. Es porque Él tomaba tiempo para estar con el Padre.
Christ said, "Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit?" Cristo dijo, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Well, actually, Paul said it, inspired by Christ. Bueno, actualmente Pablo lo dijo inspirado por Cristo. He lives in you and you are not your own. Él habita en ti y tú no eres tu dueño. You were bought with a price. Tú fuiste comprado por un precio. So give honor and bring honor to God. Pues da y trae a otros al Señor. Christ bought us with a price. Cristo nos compró a precio. If you're a true disciple, your time is not your own. Si tú eres un verdadero discípulo, tu tiempo no es tuyo. You will make yourself available for God's purposes. Tú te vas a hacer disponible para los propósitos de Dios. And you will make time for God Himself. Y vas a hacer también tiempo para Dios mismo. As we spend time with Him, we understand His thoughts. Cuando compartimos con Él nuestro tiempo, entendemos entonces sus pensamientos. When we spend time with Him, He acknowledges us. Cuando compartimos tiempo con Él, Él nos reconoce. He affirms us. Él nos afirma. He loves us. Él nos ama. He comforts us. Él nos consuela. He provides all of our basic needs Él nos provee todas on the nuestras emotional necesidades level. básicas en el nivel emocional. We need to stop hiding in our caves when we have problems. Tenemos que dejar de estarnos escondiendo en nuestras cuevas cuando tenemos problemas. Because God is the one that wants to heal that. Porque Dios es el que quiere sanar esto. He is the one that has the answer for our lives. Él es el que da nuestra respuesta a nuestras vidas. So another quality of servanthood Y otra cualidad de la servidumbre, is we have to identify with those we serve. tenemos que identificar a aquellos que nosotros servimos. I briefly mentioned this scripture earlier, Hebrews 4:15. Yo mencioné esta palabra brevemente anteriormente, Hebreos 4:15. It says, "For we do not have a high priest who is unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weakness and infirmities and liability to the assaults of temptation, but one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning." So Christ identified with us. When He lived with us, He experienced everything. Cristo se identificó con nosotros. Cuando Él vivió con nosotros, Él experimentó todo. So when you're tempted to think nobody understands me, Cuando tú estés tentado a pensar de que nadie te entiende, nobody sees my pain, de que nadie ve tu dolor, Christ does. Cristo lo ve. He went through it all. Él atravesó todo esto. There's nothing that you don't go through that He hasn't already been No hay through. nada de lo que tú estés atravesando que Él no haya experimentado. Some people glibly read the Bible and think that Christ had this wonderful life of all these miracles. Alguna gente leen la Biblia ligeramente y piensan que Cristo vivió una vida de milagros. Somehow they have glasses that filter out all the persecution. De alguna manera ellos se ponen lentes que filtran o eliminan toda la persecución, All the suffering, todo el sufrimiento. Well, Christ never went through abuse. Dicen, pues, Cristo nunca fue abusado. What do you think hanging on the cross in pain in front of multitudes of people naked is? ¿Qué ustedes piensan que estar crucificado en la cruz, en dolor, desnudo frente a multitud de gente es? That's sexual and all kinds of abuse all in one. Eso es abuso sexual y todo tipo de abusos en uno solo. We just don't understand everything He went through for us. Nosotros no entendemos todo lo que Él atravesó por nosotros. How He served us. Cómo Él nos sirvió. And if we understood that, Si entendiéramos esto, we might understand how much He loves us. entenderíamos cuánto nos amó. And then we could follow through with His command to love others as I have loved you. Entonces podríamos cumplir con el mandamiento que nos da de amar a otros como yo los ame a ustedes. When Christ was on earth, who did He associate with? Cuando Cristo estaba sobre la tierra, ¿con quién Él se asociaba? Everyone. Con todo el mundo. But did He exclude the marginalized people?
¿O él excluyó o marginalizó a alguna gente? No, in fact, he was criticized for affiliating with them. No, de hecho, él fue criticado por afiliarse con todo tipo de personas. He said those that aren't sick, they don't need a healer, but those that are, they need a healer. Él decía, aquellos que no están enfermos, ellos no necesitan un sanador, pero aquellos que lo están, sí necesitan un sanador. Some of the women that followed his ministries previously were prostitutes. Algunas de las mujeres que siguieron su ministerio anteriormente habían sido unas prostitutas. Some of his supporters were tax collectors. Algunos de sus seguidores eran cobradores de impuestos. So he identified with every age, culture, social, economic. Él se identificó con toda edad, toda cultura, toda sociedad, toda economía. And if we are to serve people, we have to do the same. Y nosotros somos su pueblo, tenemos que hacer lo mismo. If someone comes in next week and sits on the back row, Si alguien viene la semana que viene y se sienta en la fila de atrás, or if they sit on the front row o se sienta en la fila de frente, and they're homeless y son deambulantes, and they smell like they just got out of a dumpster, y huelen que han salido de la basura, what are we going to do? ¿qué es lo que vamos a hacer? Are you going to criticize them because they're not like you? ¿Van a criticarlos porque no son como tú? Or are you going to identify with them and realize that's the life where they're living? O te vas a identificar con ellos y realizar esa es la vida que están viviendo. We have to identify with people. Tenemos que identificar el pueblo. What about the children? ¿Y qué hay acerca de los niños? Are you going to push them aside because of their age? ¿O tú lo vas a echar a un lado por su edad? Not realizing that their soul is just as important as ours? No realizando que su alma es tan importante como la de nosotros. I tell you people, we got to get the eyes of Christ. Les digo, gente, tenemos We que have to tener think la like vista him. de Cristo. Tenemos que pensar como Él. In this kingdom that we're walking, En este reino que estamos caminando, you have to have spiritual senses. tienes que tener los sentidos espirituales. Christ took on flesh. Cristo se tomó la carne. He experienced life as we do. Él experimentó la vida tal como nosotros, By doing this, he showed his love. haciendo esto en amor. As we identify with people, Como de tal manera que nosotros identificamos la gente, as we step in their world, cuando nosotros entramos dentro de su mundo, we're showing the love of God. estamos mostrando el amor de Dios. We're showing them you have value. Estamos mostrando que tú tienes valor. Another quality Otra calidad. is Christ saw the needs. Cristo vio las necesidades. A servant sees needs El sirviente ve las necesidades. and not only sees those needs, No solamente las ve, but realize that his boss, pero realiza que su jefe, the source he's connected to, la fuente a la cual él está conectado, has more than sufficient resources to meet that need. tiene recursos más que suficientes para satisfacer esa necesidad. In the Word, we constantly see the phrase, seeing the people. En el mundo vemos constantemente la frase viendo a la gente. Does that mean Christ was seeing them through his natural eyes? ¿Eso significa que Cristo los estaba viendo a través de sus ojos naturales? Well, of course he was seeing them through his natural eyes. Claro, él los estaba viendo a través de sus ojos naturales. But that phrase is signifying he was seeing them at their need. Pero esa frase lo que significa es que los estaba viendo en su necesidad. Their natural need and their emotional need and their spiritual need. Su necesidad natural, su necesidad emocional y su necesidad espiritual. We have to see people with their needs. Nosotros tenemos que ver a la gente con sus necesidades. That takes spiritual eyes. Eso toma ojos espirituales. That takes making yourself available. Eso requiere que tú te hagas disponible. If you are not coming in contact with people and opportunities, you need to ask yourself why. Si tú no estás estableciendo contacto con gente y oportunidades, tienes que preguntar por qué.
I did this a few years back. Yo hice esto varios años atrás. Because I would always say, oh God, I'm only in with all the church people. I never have an opportunity to share you with unbelievers. Dios, yo siempre estoy con la gente de la iglesia. Yo nunca tengo una oportunidad de compartir con gente no creyente. But God started revealing to me Pero Dios empezó a revelarme a mí that I wasn't making myself available. que yo no estaba poniéndome en una posición disponible. When I would go on errands, Cuando yo salía a hacer actividades, my mission was get there, get in, get out, get quick. mi misión era ve allí, haz lo que tienes que hacer y sal de ahí rápido. But now when I go on errands, Pero nada, ahora cuando salgo cuando salgo al mundo exterior, I say, okay, God, what opportunities? digo, ok, Señor, ¿cuáles son las oportunidades? I slow down my pace of life. Yo reduzco mi paso en la vida. I say, okay, God, I'm available. Le digo, Dios, estoy disponible. It's not like on the plane where you look down and you say, I hope the person next door doesn't talk to me. Es como cuando vas en un avión y te sientas en el asiento y vas hacia abajo y dices, yo espero que la persona que se sienta a mi lado no me hable. You look up. Tú miras hacia arriba. You have to stop looking at your own cares and look out with your spiritual eyes. Tienes que dejar de estar mirando en tus propias necesidades y mirar hacia adelante con tus ojos Christ says to espirituales. put away the cares of this earth. Cristo dijo que pusiéramos a un lado las maldiciones de este mundo. If you're too consumed with your world, you're never going to see anybody else's world. Si tú estás consumido en tus propias necesidades, nunca vas a ver las necesidades del mundo. You're never going to be identifying with them. No te vas a identificar con ellas. Now when I go out, I have all kind of opportunities. Ahora cuando yo salgo tengo una gran cantidad de oportunidades. And sometimes people even start crying. Y algunas veces las personas inclusive empiezan a llorar. That didn't happen to me before. Eso no me sucedía a mí anteriormente. But it's because I started looking at people through spiritual eyes. Es porque empecé a mirar a la gente a través de ojos espirituales. You can go up to someone and they can look more well put together. Tú puedes ir hacia una persona y se pueden ver muy bien parados. They look like everything's great Se ve que ellos lucen como que todo está muy bien through your natural eyes. a través de tus ojos naturales. But when you see them through your spiritual eyes, you see them as someone that's hurting. Pero cuando tú lo ves a través de tus ojos espirituales, tú lo ves como una persona que está sufriendo. That's important. Eso es importante. You can't just judge people based on their outward appearance. Tú no puedes solamente juzgar a las personas por su apariencia exterior. You have to see past that. Tú tienes que ver más allá de eso. You have to see their needs. Tú tienes que ver sus necesidades. And when you see their needs, Y cuando tú ves sus necesidades, you have to have the faith that you have the resource behind you. tú tienes que reconocer que tú tienes los recursos contigo. Now, I'm not going to read the scripture. No voy a leer la escritura. But I think it was on Thursday night that Apostle Gary was speaking on Mark 6. Yo creo que fue el jueves pasado que el apóstol estaba hablando en Marcos 6. The feeding of the 5,000. La alimentación de la multitud de los 5,000. And as he was sharing on this scripture, the Lord began to highlight some things in my heart. Y cuando él estaba compartiendo acerca de esta escritura, el Señor empezó a señalar puntos importantes en mi corazón. In regards to this point in our message. En acuerdo con este punto en el mensaje. In this scripture, Jesus tells the disciples. En esta escritura, Jesús le dice a los discípulos. First of all, the disciples came and told him, send the people away. Primero que nada, los discípulos habían venido a Cristo y le habían dicho, envía a la gente que se vaya. But Christ said no. Y Cristo dijo, no. So Christ saw their need. Cristo vio la necesidad. But he knew he had the resources to fill it. Pero él sabía que él tenía los recursos para satisfacerla. The disciples saw the need. Los discípulos vieron la necesidad. But they didn't have the faith to believe that the need would be met. Pero ellos no tenían la fe para creer que la necesidad iba a ser satisfecha. But this isn't an indictment to them. Pero eso no era un juicio sobre ellos. This was a training process for them. Eso era un proceso de entrenamiento para ellos. You have to realize the whole 3 years they were in training. Entonces tienen que realizar que a través de con 3 años por completo ellos estuvieron en training, entrenamiento. Just like we are. De la misma manera que estamos siendo entrenados nosotros. He says, no, don't send them away. What do you have to give them? Le digo, no los envíes que se vayan. ¿Qué tienen ustedes para darle? He said, well, they said, we only have like 200 denarii.
Ellos le dijeron, bueno, solamente tenemos como 200 dinares. It's only about $40. Es alrededor de $40. Can you imagine $40 to feed 5,000? ¿Ustedes se imaginan $40 para alimentar 5,000 personas? That's kind of ridiculous. Eso es ridículo. So, can you imagine them thinking, okay, Christ, Se- we're going to look like fools up here giving this bread, and then after 10 people go through the line, we have nothing. We're going to have a mob attack. Ok. Ellos pensaron, ok, Cristo, nosotros vamos a tratar de alimentar a esta gente y después que alimentemos los primeros 10, nos vamos a quedar sin nada y ellos nos van a caer encima. But this is part of their discipleship training. Pero esto es parte del entrenamiento de discipulado. Christ begins to tell them, no, divide the people up. Prepare. Cristo les dijo, no, dividan la gente, prepárense. God's provision is coming. La provisión de Dios está en camino. And you know what? ¿Y saben qué? This is what happens in our life. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Okay? I can testify in my own life. Yo puedo testificar en mi propia vida. Sometimes Algunas veces, when I'm ready to minister, cuando estoy ya lista para ministrar, I like to have like 10 pages of notes me gusta tener como 10 páginas de notas because I feel like I'm not going to have enough to give. porque pienso que no voy a tener suficiente para dar. What is that? I'm trusting on my own resource. Que eso dice acerca de mi propio recurso. But Christ says no. Pero Cristo dice no. He says, as you give, Él dice, de la manera en que das, that's when I'm going to bring the multiplication. es de la manera en que voy a traer la multiplicación. That's when I'm going to bring my part in. Eso es cuando voy a traer mi parte. When we just want to act when we have enough, Si nosotros solamente queremos actuar cuando tenemos suficiente, that's works. eso es peor. That's relying on our own strength. Eso es confiar en nuestra propia fuerza. And honestly, in most cases, it'll never be done. Y honestamente, en muchos de los casos, nunca va a ser completado. Because in your mind and your fears, you're never going to have enough. Porque en tu mente y en tu espíritu For the sabes need. que no vas a tener suficiente para la necesidad. But if we go the other way and say, okay, well, God's going to do it. I don't have to do it. Pero si tomamos el otro camino que decimos, Dios lo va a hacer, yo no lo voy a hacer. That's laziness. Eso es vagancia. That's not servanthood. Eso no es servidumbre. So we meet about right in the middle. Nosotros tenemos que estar en el mismo medio. When we talked about being on the journey with Christ last week, Cuando hablamos de que estábamos juntándonos con Cristo en una jornada la semana pasada, we're in a partnership, hand in hand. estamos en una relación mano con mano. It's like Christ has a checkbook in his back pocket. Es como si Cristo tuviera una libreta de cheques en su bolsillo, Unlimited resources. con recursos ilimitados. And we're his agent. Y nosotros somos su agente. And we begin to operate, Y empezamos a operar, and we begin to do what he tells us to y do, empezamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos, not our own presumption. no nuestras propias presunciones. Sometimes we do things and say, God said, and he really never said it. A veces nosotros hacemos cosas y decimos, Dios dijo y Él nunca lo And we dijo. expect him to back it up. Y esperamos que Él nos respalde. But when we're spending time with him and we're understanding his word and what he's calling us to do, Pero cuando tomamos tiempo con Él y estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos, as we begin to walk cuando comenzamos a caminar and do, y hacer, he adds the increase. Él añade el crecimiento. And el all the incremento. needs are met and more abundantly. Y todas las necesidades son satisfechas más abundantemente. We are not limited to our natural resources. Nosotros no estamos limitados a nuestros recursos naturales. And sometimes that's something we have to remind ourselves. Y eso a veces es una cosa que nosotros tenemos que recordarnos. And one of the things I'm finding myself is I have to continue not just to renew my mind, Una de las cosas que estoy tratando de recordarme constantemente es que yo tengo que continuar no solamente renovando mi mente, but change the manner of speech pero también cambiar mi manera de hablar, that I have habitually learned. que yo habitualmente aprendí. Have you ever found yourself saying something saying, "Hi, I don't really believe that." ¿No se ha encontrado usted algunas veces diciendo algo y de momento piensa, yo realmente no creo así? But it's a way that you've gotten used to expressing yourself. Pero es una manera en que usted se ha acostumbrado a expresarse usted mismo. That's when your mind is being renewed and you're conscious of that.
Eso es cuando tu mente está siendo renovada y ya estás consciente acerca de esto. So we have to continue to walk. Por lo tanto, tenemos que continuar caminando. Walk as he walks. Caminando como Él camina. By knowing what he thinks. Sabiendo la manera en que Él piensa. And of Christ, our supreme example, the servant. Y Cristo como el supremo ejemplo del sirviente. What do you think he wants us to be? ¿Qué es lo que ustedes piensan que Él nos quiere que seamos? We don't even have to guess. He says it in the Word. No tenemos que adivinarlo, lo dice en la palabra. He says to serve. Él dice que sirvamos. What is the last illustration he gave them? ¿Cuál fue la última ilustración que Él les dio? He washed the disciples' feet. Él lavó los pies de los discípulos. That was the base of the base job. Esa es el más bajo de los más bajos. So he even went further. Y Él aún fue más allá. And even further when he went to the cross. Y él lo enseñó cuando fue a la cruz. Let's all stand and pray. Por favor.